Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar de El sabor de las penas de Jude Morgan. Tenía tantas ganas de hablarles de este libro porque es una novela que está inspirada en la vida de las hermanas Bronte, así que yo no podía dejar la oportunidad de leer este libro y mucho menos de recomendárselos. Quédense hasta el final del video porque habrá una pequeña sorpresa para ello, así que bueno, vamos a comenzar con la reseña. Como les digo, es una novela que está inspirada en la vida de las hermanas Bronte, entonces lo que nos vamos a encontrar va a ser la vida de ellas, y debo decir que el autor de esta novela se basó muchísimo y sé que hizo un gran trabajo de investigación, porque muchos de los eventos que aquí da, bueno, es lo que se expresa en biografías de ellas, en estudios que se han hecho sobre las vidas de ellas. Me parece que es una idea muy completa la que él realiza y se apega mucho a las personalidades de cada una de ellas al momento de realizar los diálogos o del modo de actuar de cada una de ellas. Así que creo que fue una gran investigación, una gran labor que él hizo para poder traernos esta novela. Y bueno, comienza cuando la madre de ellas está al borde de la muerte. Empieza a narrar un poco a raíz de algunos recuerdos cómo fue que ella y el señor Patrick Bronte, que es el padre de estas hermanas, pues se conocieron, y hace como también un juego de palabras sobre cómo se ha ido modificando el apellido Bronte. Me pareció algo muy interesante. Yo realmente desconocía de dónde provenía todo su apellido y parte de su árbol genealógico, entonces creo que lo marca muy bien en este principio. Así que, como les digo, comienza con este evento que ya es el primer evento trágico al que ellas se van a enfrentar. Y bueno, al poco tiempo la madre muere y este padre, que es Patrick Bronte, él es pastor y debe ver la manera en cómo sacar adelante a sus 6 hijos. Tiene 5 hijas y tiene un solo varón. Como su situación económica no es muy favorable, y lo van a narrar en algunas partes del libro al principio, cuando la madre está al borde de la muerte, porque su situación económica no es tan buena, se complican las cosas y sabe que no les puede dar a sus hijas un dote decente para que ellas puedan tener un matrimonio y así pues puedan tener una vida aparentemente cómoda. Así que la única salida que estas hermanas van a tener en algún momento es convertirse en institutrices, porque es el único trabajo decente al que una mujer soltera puede aspirar. Este hombre, Patrick Bronte, conoce o escucha de un internado no muy caro que va a preparar a las niñas para que cuando sean mayores puedan ser unas buenas institutrices y conseguir buenos trabajos. Así que él decide mandar a las 2 hermanas mayores, porque las otras todavía están muy pequeñas. Así que inscribe en este internado a Elizabeth y a Mary Bronte. Al año siguiente, la que se les incluye en este internado es Charlotte. Y estando ahí, la situación de estas 3 hermanas ahí, pues se dan cuenta de que no es como su padre creía en un principio que iba a ser este internado, algo cómodo en donde ellas iban a recibir alimento, educación, iban a tener un techo donde vivir, porque la situación de estas niñas es muy difícil. Pasan hambres, pasan fríos, hay muchas enfermedades, incluso las mismas profesoras de ahí maltratan a algunas de ellas. Así que la situación no es como muy bonita, y esto lo podemos ver reflejado en Jane Eyre, que es pues la obra cúspide de Charlotte. Ella también lo refleja mucho al principio, y pues es un guiño súper autobiográfico de lo que ella también vivió con sus hermanas. Y como les digo, la situación era tan difícil que Mary y Elizabeth enferman casi una seguida de la otra, y desafortunadamente fallecen con algunos meses de diferencia. Y a raíz de esto, Patrick decide sacar a Charlotte de ese internado y decide que sus hijas y su hijo Branwell sigan su educación en casa. Y algo que sí es mucho de admirarse, y que antes de leerlo, incluso también en la novela, siempre leí en las biografías que desde muy niños ellos tuvieron acceso a toda clase de libros muy muy buenos de la literatura inglesa.
desde que tenían casi 8 o 9 años, ellos leían a Percy Shelley, leían a Lord Byron, así que bueno, se fueron formando muy bien estas niñas para llegar a ser grandes escritoras, incluso siendo desde muy pequeñas y a la par que iban leyendo. También escribían sus primeros relatos, se los intercambiaban entre ellas, entonces ya desde aquí se veía que aquí había 3 talentosas escritoras. Y hubiera sido favorable que pudieran solo dedicarse a escribir durante toda su vida, dedicarse a estos ejercicios creativos que ellas tenían, pero como les digo, la situación en casa no era tan favorable, así que las 3 tuvieron que ejercer la profesión de institutrices. Y bueno, no fue fácil para ellas desempeñar esta labor, y Anne lo maneja muy bien en Agnes Grey. Maneja muy bien esta situación de cómo las altas esferas sociales hacen menos a este tipo de profesiones, a estos empleos a los que las mujeres únicamente podían aspirar, las hacían valer como mujeres que pues quedadas, solteronas, todo eso, y constantemente recibían muchas humillaciones, y también lo podemos ver, como les digo, en Agnes Grey. Y Emily también lo refleja de alguna manera en Cumbres Borrascosas, no con una institutriz, pero sí de los Linton hacia Heathcliff, como diciendo, las altas esferas siempre nos van a ver a menos, y siempre, por muy educados que sean, siempre van a buscar la manera de humillarnos. Sin embargo, a pesar de seguir estos trabajos, pues como les digo, ellas siguieron escribiendo todo eso, pero Branwell, que era como la esperanza de la familia para ser el escritor, él desafortunadamente no logra desarrollar su talento creativo como artista. Las hermanas escribían cosas muy buenas, escribían muy buenos poemas, pero Branwell no lo hacía, no podía con esto, y de alguna manera se frustró muchísimo y cayó en el vicio, se volvió un alcohólico y se volvió un jugador. Y lo curioso de todo esto es que Cumbres Borrascosas escribió en las noches en que Emily tenía que esperar a Branwell cuando estaba súper borracho en el pueblo, y de alguna manera, y frente a las situaciones tan difíciles que ellas estaban viviendo por trabajar, por llevar el alimento a casa, por cuidar de este hermano que era un alcohólico, ellas pudieron escribir sus primeros borradores, sus primeros poemas. Pero había un problema, que ellas eran mujeres, y las mujeres no podían escribir y mucho menos podían publicar libros en aquel entonces. Así que la única salida que ellas tenían era publicar sus obras bajo seudónimos. Así que cada una escogió un nombre que fuera ambiguo, que no se viera descaradamente como de hombre, pero que tampoco diera a entender que era de mujer, y las 3 eligieron el apellido Bell. Y es así como estas hermanas se hacen pasar por Currell, por Ellis y por Acton Bell. Y sus primeros textos así fueron publicados. Incluso en mis ediciones que tengo de Penguin Classics, ahí se puede ver que está estos nombres bajo sus seudónimos. Entonces me parece muy interesante esa parte. Sin embargo, aunque ya habían publicado, cuando se descubre que eran las hermanas Bronte quienes estaban detrás de todo esto, se empezó a criticar principalmente Cumbres Borrascosas porque es la novela, digamos, más oscura de las 3 hermanas de lo que escribieron, y se le achacó por muchísimo tiempo a Branwell, solo porque él era el hombre. Ni siquiera era por su talento, por lo que él escribiera. Como les digo, él como escritor no tenía madera, pero simplemente es como de, pues él era el hombre, entonces pues solo él podía escribir esto. Ya muchos años después se llegó a desmentir que él había sido el escritor, que en realidad sí era Emily la autora de esta novela. Pero esto les causó muchos problemas en ese momento, y no era como que pudieran vivir de sus novelas. Ellas realmente nunca vivieron del éxito de estas novelas, principalmente por eso, porque pues la gente como que las hacía menos, porque pues eran mujeres. Tal vez si Branwell las hubiera publicado hubiera tenido un poquito más de fama, porque para este entonces algunos escritores ya como que empezaban a vivir de sus obras. Y bueno, la obra culmina, como les digo, al momento de la muerte de Charlotte. Y algo muy interesante con el personaje de ella es que cuando estaban todos los hermanos juntos antes de que Mary y Elizabeth murieran, Charlotte era como la de en medio, pero al morir sus 2 hermanas mayores pasa ella a ser la hermana mayor.
Seguida de ella están Branwell, está Emily y está Anne. Desafortunadamente, ella ve morir a sus 3 hermanos en diferentes lapsos de tiempo. Charlotte creo que muere a la edad de 44 años, no recuerdo muy bien, pero le tocó ver la muerte de todos sus hermanos muy muy jóvenes, a causa de tuberculosis, que era como lo más común en ese entonces. Y muchos critican la manera de ser de Charlotte. Decían que era como muy dura, como en algún momento ella criticó mucho y muy severamente las obras de Jane Austen por ser como novelas muy rosas, como novelas con finales muy felices y todo eso. Y se criticó mucho esto de ella, como diciendo, pues parece que estás como peleada con la vida o realmente no eres feliz o eso. Pero hay que entender que ella vio morir a todos sus hermanos y pasó de ser la hermana del medio a ser la mayor. Creo que eso es fue un cambio muy muy fuerte que ella llegó a vivir en aquel entonces. También el hecho de ser a mal visto que una mujer fuera independiente, que una mujer no se casara, porque incluso hacen muchas descripciones de que ellas no eran muy agraciadas, entonces que esto también no les ayudaba mucho, pues también para conseguir marido ya siendo mayores, ya trabajando. Pero ella siempre como que mostró esta independencia, entonces era como muy criticado. Hagan de cuenta como ahorita con Brie Larson, que es como que mucha gente la odia por las declaraciones tan abiertas que ella hace sobre el feminismo. Casi lo mismo con Charlotte en su época, así que por eso se le criticaba mucho, pero yo de alguna manera la quiero entender por todo lo que ella pasó, y aquí lo podemos ver muy bien, o sea, está muy bien reflejado la manera en cómo estas hermanas se van desarrollando. Y el autor logra, en los diálogos principalmente, que es donde interactúan con otros personajes, logra muy bien personificar cada una de las características que ellas tienen o que tuvieron en la vida real. Como les digo, Charlotte era como la más dura, Anne era como la menor, la más soñadora, la más creativa, y Emily era como muy madura, como muy centrada. Entonces logra crear estos bellos personalidades de cada una de ellas, y las vamos conociendo a través de esto. Así que creo que es un acierto muy muy grande el hecho de que la biografía de un escritor, o en este caso de 3 escritoras, sea llevada a una novela, porque nos hace conocerlo, nos hace conocerlas mejor de alguna manera, nos hace crear un vínculo mucho más íntimo con ellas. Y a mí me gustaría que pudieran hacer novelas de este tipo con muchos de mis escritores favoritos. Yo disfruté esta novela, fueron páginas y páginas de poder disfrutar todo lo que aquí estaba ocurriendo. Me gustó muchísimo, marqué muchísimas frases, incluso creo que es Charlotte en algún momento en el que, en una discusión sobre una mujer que no tiene marido, y todos como de, ay, es que no tiene marido, y ella así como de, bueno, no es como la gran cosa, o sea, no es como que necesitas un marido. Entonces me gustan también estos guiños feministas que ellas tenían, porque si bien no estaba como muy marcado como de, son figuras feministas, pues sí tenían como estas ideas como de independencia de la mujer. Y eso es algo que me gusta mucho de ellas, porque sí, me hace pensar que ellas realmente eran así, a pesar de la época que vivieron. Creo que es lo mismo con Sor Juana, vivieron en la época equivocada. Pero bueno, es lo más que les puedo decir sobre este libro y sobre la vida de las hermanas Bronte, que como ustedes saben, yo las admiro muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, les comento que como las hermanas Bronte son mis autoras favoritas y yo quiero que todo el mundo las conozca, próximamente voy a estar haciendo un sorteo en Instagram, así que si no me siguen ahí, para que estén súper pendientes, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, y les voy a sortear una copia de El sabor de las penas de Jude Morgan. Así que es para que estén súper pendientes y puedan conocer más sobre la vida de estas hermanas Bronte. Y bueno, déjenme aquí en los comentarios qué les parece estas ideas o estos proyectos como de hacer novelas de escritores y que de esa manera los podamos conocer. Si ya conocían un poco de la vida de ellas o qué les gustaría conocer sobre ellas. No sé, todo lo que me quieran hablar sobre ellas. A mí me encanta hablar de ellas y podría pasar aquí horas hablando de estas hermanas, pero bueno, no los quiero abrumar más. Ya saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales, como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.